Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos trabajando con la base de datos fútbol que ustedes tienen disponible en la plataforma. En el video anterior aprendimos a seleccionar columnas específicas de una tabla, una columna, varias columnas, e incluso todas utilizando el asterisco, ¿no? Pero muchas veces nosotros no necesitamos acceder a todos los datos, sino solamente a aquellos datos que nos interesan, es decir, aquellos que cumplen ciertas condiciones. Bueno, en este video aprenderemos a filtrar los datos en SQL usando las cláusulas where, like, in y between. Comencemos con la cláusula where, ¿sí? La sintaxis es muy similar a como veníamos trabajando, es decir, establecemos el comando select, luego cuáles son las columnas que nosotros queremos recuperar, pueden ser una, pueden ser varias, pueden ser todas, con el asterisco. Luego from, donde vamos a indicar la lista de tablas que van a estar vinculadas a la consulta, que podía ser una o podían ser varias, ¿sí? Es decir, de dónde vamos a traer los datos. Y por último, la cláusula where, donde vamos a aplicar las condiciones para filtrar los datos. Es decir, solo se van a devolver aquellas filas, aquellas tuplas, registros que cumplan con la condición que hayamos especificado acá, que puede ser una o pueden ser varias, ¿sí? Porque podemos utilizar los operadores lógicos, el AND, ¿no? El ilógico, lo lógico, NOT, ¿sí? Entonces, vamos a la práctica, ¿sí? Imaginemos que nosotros queremos ver los nombres, ¿sí? Los nombres y los apellidos, ¿sí? Pero de aquellos jugadores que juegan en la posición de delantero. Es decir, no todos. Yo quiero ver nombre y apellido de los delanteros, ¿está? Esta consulta. Entonces, en select vamos a poner las columnas que queremos ver. Queremos ver nombre, queremos ver apellido. Observan que al final, acá en apellido, después no pongo la coma, ¿no? From, ¿de qué tabla? Todas las consultas que vayamos a hacer hoy van a ser de la tabla jugador. Y ahora sí, la condición. ¿Cuál es la condición? Es esta. Jugadores delanteros. Por lo tanto, tenemos que decir que la posición es delantero. Observen que utilizo comillas simples, ¿sí? Ejecutamos y acá nos muestra, ¿sí? El nombre y apellido de aquellos. Si agrego una columna acá a posición, observen que me va a decir que son todos delanteros, ¿no? Bien, entonces acá la condición es que el valor de la columna posición sea igual a delantero. Esto es una expresión booleana, ¿no? Es decir, tiene un valor de verdad. ¿Es verdadero o es falso? Desafío para ustedes. ¿Cómo hacemos si queremos ver solo los delanteros que además son uruguayos, ¿no? Es esto. Pongan pausa y lo piensan. Les doy una pista, utilizamos los operadores lógicos. Bueno, la solución es agregar otra condición más, ¿no? Es decir, que simultáneamente, además de ser delanteros, sean de nacionalidad uruguaya. Utilizamos el operador lógico AND. Ejecutamos y vemos, acá hay algo, nacionalidad. Hay algo que no quedó bien escrito. Sí. Posición delantero a nacionalidad. Vamos a borrar, capaz que hay algo que no quedó bien. Y ahora sí. Bien. Entonces, en este caso, utilizando el operador lógico AND, vemos que se cumplen ambas condiciones, ¿no? Podría ser otra condición más agregando el operador lógico OR. Otra cláusula importante es la cláusula like en SQL, ¿sí? Esta cláusula se utiliza para buscar un patrón específico dentro de una columna de texto. Y es especialmente útil cuando no se busca una coincidencia exacta, es decir, como lo estábamos haciendo hoy, que la nacionalidad sea Uruguay, sino cuando estamos buscando un patrón parcial, como cuando se busca por nombres que comienzan con determinadas letras o terminan con ciertas letras, o que contienen ciertos caracteres, ¿sí? Veamos cómo es la sintaxis. Bueno, vamos a igual, todo igual en select, en from, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer en where
vamos a establecer cuál es la columna en la que vamos a buscar ese patrón, vamos a escribir la cláusula like y luego, entre comillas simples, cuál es el patrón que vamos a estar buscando, ¿sí? Imaginemos aquí, queremos ver, dice, el código, nombre, código y nombre de los jugadores cuyo apellido comienza con F. Así que en select vamos a poner para que nos muestre el código, la columna código, el nombre, ¿sí?, de la tabla jugador. Dice de los jugadores cuyo apellido comienza con F. Por lo tanto debemos poner where apellido, like, ¿sí? Y acá vamos a indicar, comienza con F, ponemos la F. Y luego ponemos el comodín, que es el símbolo de porcentaje, ¿sí? Ejecutamos y acá nos muestra, ¿sí? Diego, si agregáramos acá una columna apellido, vemos que se cumple, ¿no?, la condición que estamos buscando. El apellido de Diego es Forlán, comienza con F, y de Radamel comienza con F también, ¿sí? Entonces, like se utiliza para buscar estos patrones de texto, ¿no?, que coincidan con parte del contenido de la columna. Veamos acá este otro caso. Dice, misma búsqueda, pero que el apellido termina en era. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, ponemos el comodín al comienzo y luego ponemos era. Buscamos y ahora encontró con el apellido que termina en era, ¿sí? Entonces, en este caso lo que nosotros estamos diciendo es que comienza con cualquier secuencia de caracteres y termina con era, ¿sí? El porcentaje puede usarse para buscar cualquier secuencia de caracteres. Puede ser antes, después o en el medio. También tenemos otro comodín que es el guión bajo y que representa un único carácter. Otra cláusula de filtrado muy útil es la cláusula in. Imaginemos que nosotros queremos, bueno, ahora quedarnos solamente con aquellos jugadores que juegan en una posición de delantero o de portero, ¿sí? Bueno, la cláusula in nos permite especificar varios valores en la cláusula where, ¿no? Y es muy útil cuando nosotros, por ejemplo, queremos comparar una columna con una lista de valores y verificar si el valor de la columna se encuentra dentro de esa lista. Es decir, esta cláusula lo que hace es que la consulta sea más legible y más compacta que si nosotros, por ejemplo, usáramos varias condiciones con el operador lógico OR, ¿no? Entonces, vean cómo es la sintaxis, ¿no? El cambio está aquí, en la cláusula where, ¿no? Entonces, dependiendo de los valores que vayamos a buscar, tendremos que considerar si va con comillas simples o no. Supongamos que nosotros queremos ver los jugadores que juegan en la posición de delantero o de portero, ¿sí? Delantero o portero. Bueno, una manera de hacerlo es decir, queremos ver el nombre, el apellido y el código, ¿no?, de la tabla jugador de aquellos jugadores cuya posición, entonces vamos a decir where, posición, acá va la columna que vamos a buscar ese valor, in, y acá vamos a indicar cuál es la posición. Bueno, tiene que ser delantero, coma, portero, ¿sí? Entonces aquí nos muestra, ¿no? Si yo agregara aquí la posición, fíjense que nos va a mostrar los delanteros y porteros. Ahora, ¿cómo podríamos resolverlo sin utilizar esta cláusula in? Con los operadores lógicos. Ponemos pausa y lo pensamos. Bueno, es estableciendo dos condiciones, ¿no? Que la posición sea delantero o la posición sea portero. Vean que el resultado es exactamente el mismo. Seguimos avanzando. Otra cláusula bien importante es la cláusula between, ¿sí?
la cláusula between. En SQL, between se utiliza para filtrar el resultado de una consulta dentro de un rango de valores. Funciona con los tipos de datos numéricos, con fechas y también, aunque no lo crean, con caracteres. Imaginemos que nosotros queremos filtrar los resultados de aquellos jugadores cuya altura se encuentra entre 1,73 m y 1,80 m, por ejemplo, ¿no? Es decir, la cláusula lo que va a hacer va a seleccionar los registros que tienen un valor dentro del rango que especifiquemos. E incluye los extremos, ¿no? Es decir, incluye los valores límites. Veamos cómo es la sintaxis, ¿no? En select todo igual, las columnas que queremos ver, from, la tabla a la cual vamos a recuperar, y en where vamos a establecer la columna, vamos a indicar cuál es la columna, luego la cláusula between, cuál va a ser el valor inferior y cuál va a ser el valor superior, ¿sí? También podemos utilizar el operador lógico not, ¿sí? Agregándolo aquí antes de antes de between, y en ese caso no estaríamos buscando dentro de un rango de valores, sino que estaríamos buscando fuera de ese rango de valores, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo concreto que quizás queda más claro. Supongamos que queremos ver los datos de los jugadores cuyo peso se encuentra entre 68 y 73 kilos. Entonces, bueno, datos de los jugadores, ponemos el código, el nombre, el apellido, ¿sí? Jugador, from jugador. Where nos dice el peso se encuentra entre ese rango, ¿no? En ese rango. Entonces, ponemos peso, columna peso, between, ya nos sale between, y aquí vamos a poner el valor inferior, el límite inferior y el límite superior. 68 and 73. ¿Sí? Un detalle importante, esto incluye los extremos, ¿no? Es decir, nos va a mostrar aquellos que pesan desde 68 inclusive hasta 73 inclusive. Si acá yo le agregara la columna peso, vamos a ver que son los pesos que hemos indicado. Desafío: ¿de qué otra manera podemos hacer esta misma consulta sin utilizar between y utilizando los operadores lógicos? Ponemos pausa y lo pensamos. Bueno, es utilizando dos condiciones, ¿no? Que el peso sea mayor o igual a 68, porque incluye los extremos, y que sea menor o igual a 73. Acá hay algo. A ver si ejecutamos nuevamente. Y ahí aparece. Entonces, between nos permite filtrar datos cuyo valor está dentro de un rango, ¿sí? Que contempla esos extremos. Entonces, en este video hemos aprendido a usar where, like, in y between para filtrar datos en SQL. Ahora les toca a ustedes practicar con estos comandos. Seguimos en contacto.